Buenas tardes, bienvenidos a una clase más de Auditoría 1. En el video de hoy platicaremos sobre los tipos de opinión modificada que tiene el informe de auditoría y posteriormente estaremos abordando el tema del informe de auditoría, en el cual hablaremos de los requisitos y elementos que debe de contener dicho informe, que es sinónimo del dictamen. eh, para que cumpla con las necesidades de los usuarios, cubra todas las necesidades de ellos de acuerdo a la norma internacional de auditoría 700, que es en base a la que estamos trabajando. Bien, sin más preámbulo, pasemos al tema. De acuerdo a lo que nos marca la normatividad en materia de auditoría, los tipos de opinión los podemos encontrar en dos vertientes. Primero, la opinión no modificada o la opinión favorable, de la que los habla la NIA 700. En esta ocasión la opinión es no modificada o favorable, o también la pueden encontrar como opinión positiva, cuando el auditor determina en un trabajo de revisión y en base a la evidencia que obtuvo que en todos los aspectos materiales la información financiera está libre de incorrecciones materiales o libre de diferencias que pueden ser debido a fraude o error. Es decir, si ustedes, después de su trabajo de auditoría y en base a la evidencia con la que cuentan, determinan que efectivamente los datos, la clasificación, la revelación de la información financiera muestra fielmente la imagen de la empresa de acuerdo al marco de información financiera aplicable, entonces ustedes pueden, como auditores, plasmar una opinión positiva, favorable en el dictamen de auditoría. Es decir, llegarían a cubrir la necesidad de los usuarios de la información financiera, que les daría la confianza de poder tomar decisiones en base a lo que está plasmado en los estados financieros, sea el estado de situación financiera, el estado de resultados, etcétera. Entonces, cuando podemos concluir que existe una opinión favorable para la empresa, porque los estados financieros muestran las cifras y los datos de manera fiel en relación, siempre recuerden que es en relación al marco de información financiera que les sea aplicable a los estados financieros o a la preparación de información financiera. En este caso, nuestro marco de referencia o nuestro marco de información aplicable son las normas de información financiera. Cuando las normas de información financiera nos dicen cómo se deben de hacer los registros, cómo se debe de presentar, cómo se debe de revelar y qué características debe de tener, tanto cualitativas como cuantitativas, la información financiera. Es decir, estar expresada en unidades monetarias, tener relevancia para la toma de decisiones, tener comparabilidad, mostrar cifras que afectan económicamente a la empresa solamente, etcétera. Si todo esto se cumple dentro de la información que ustedes están revisando, el auditor puede opinar de manera favorable que los estados financieros están libres de incorrección material y presentan razonablemente la información financiera. Ese es en el contexto en el que la opinión, en el que la información financiera muestre fielmente las operaciones de la empresa, tomando de referencia el marco de información financiera aplicable, que ya dijimos que son las NIF. Ahora, tomando de referencia ese mismo marco, pudiera darse la situación que la empresa no esté mostrando en la información financiera lo que realmente sucede o lo que afecta realmente económicamente a la empresa, y que pudiera en su momento, a tomarlo de base una persona para efectos de la toma de decisiones, pudiera verse perjudicada o influir mal o influenciar su decisión de manera desfavorable. Cuando sucede esto, estamos hablando de que el auditor, si lo detecta en base a las evidencias que obtuvo, que existen incorrecciones materiales de manera generalizada o no, pero las existen, tendría que optar por una u otra opinión. En las siguientes diapositivas o en las siguientes láminas nos vamos a abocar en saber cuándo utilizar una opinión con salvedades, una opinión desfavorable o adversa o negativa, que es todo lo contrario a la que tenemos en la NIA 700, que es una opinión no modificada cuando es favorable. Entonces,
Y la última es la denegación y abstención de opinión. Fíjense, muchos podrían pensar, bueno, si yo me estoy denegando de opinar, no tendría por qué emitir mi informe de auditoría. Eso es falso y está incorrecto, toda vez que a pesar de que no tengas suficiente evidencia para poder emitir una opinión y tú consideras como auditor y en base a tu juicio que no debes de emitir una opinión por el riesgo que esto implica, de todas maneras debes de plasmar todas esas circunstancias y todo lo que tú consideraste para llegar a la conclusión de que no vas a opinar. Entonces, la denegación también va incluida en el informe de auditoría. Bien, opinión modificada. Hablamos, ya lo mencionamos, que son tres posibilidades en las que un auditor puede emitir una opinión modificada. Dice, el auditor expresará una opinión así cuando en el informe de auditoría concluya que sobre la base de las evidencias que obtuvo, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material o no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Es decir, el auditor no puede garantizar que los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las normas de información financiera, por lo cual muestran fielmente la naturaleza financiera de una empresa. Entonces, vámonos por partes. El primer punto concluye que sobre la evidencia los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material. Es decir, después de que el auditor aplicó sus procedimientos de auditoría, obtuvo información suficiente como para determinar que tienen errores o están alterados la información financiera, lo cual influiría en la decisión final del usuario de la información financiera. Entonces, aquí puede haber dos. O determina que la incorrección material no es generalizada, es decir, no afecta a toda la información financiera, sino es un evento aislado, con lo que tendría una opinión modificada en el sentido que, perdón, en el sentido que es una opinión con salvedades. Por ejemplo, eh, vamos a ver más adelante la estructura de cada uno de los informes de auditoría con cada una de las opiniones, pero por ejemplo tendría una redacción más o menos así. Eh, los estados financieros muestran razonablemente la información financiera de conformidad con las normas de información financiera, salvo en el rubro de cuentas por pagar, toda vez que se incluyen cuentas que no se deberían de considerar como posibles o como reales en las cuales incurre la empresa. Por ejemplo, ahí ya tenemos una salvedad, pero la demás información está bien y no trasciende a toda la información financiera, o cosa que podría ser. Detectamos que hay errores en la información financiera que afectan completamente a todo el conjunto de estados financieros básicos, por lo cual debemos de decir que los estados financieros no muestran razonablemente la información financiera de acuerdo al marco de información aplicable que son las NIF. Estos dos son los dos casos del primer punto. Y el segundo punto nos habla de que cuando el auditor no puede obtener evidencia suficiente, entonces decide mejor abstenerse de opinión. Es aquí cuando tenemos una denegación de la opinión. Perdón, una abstención de opinión. Es decir, el auditor emite su informe, pero no plasma alguna opinión sobre la información financiera. Bien, ¿cuándo vamos a optar por una opinión u otra en referencia a las modificadas? Ya dijimos que la opinión no modificada o favorable es cuando efectivamente la información financiera está de acuerdo con la realidad de la empresa, de conformidad, en este caso, con las normas de información financiera. Pero cuando no lo es así, ¿cómo voy a saber qué tipo de opinión voy a emitir? Bien, el auditor expresará una opinión con salvedades, que es la primera de las tres que vemos de opiniones modificadas, cuando habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones individuales o de forma agregada son materiales pero no generalizadas para los estados financieros. Miren, recordemos que en auditoría los resultados los generalizamos, es decir, revisamos un grupo de información
un renglón de la información financiera, cierto número de las operaciones que realiza la empresa, pero no la totalidad. ¿Por qué? Porque tenemos, por el corto tiempo que tenemos, por la practicidad de aplicar pruebas selectivas y poder generalizar resultados. Entonces, cuando hablamos de una opinión con salvedades, es cuando existen errores en la información financiera, pero no afectan de manera general a toda la empresa. Por decir, nosotros detectamos que en la presentación de la información financiera están revelando en las notas alguna estimación que está equivocada, pero si bien está equivocada esa nota, esa estimación, no afecta en su totalidad a la información financiera de la empresa, y el evento, si bien es material, no afecta de manera general a la empresa. Ojo, de todas maneras la opinión de todas maneras es una opinión no modificada. Entonces, nosotros debemos de plasmar diciendo que la información financiera revela adecuadamente la situación financiera de la empresa e incluye las operaciones que la afectaron económicamente, salvo tal situación, no sé, salvo el caso de los activos fijos, específicamente el de los terrenos, toda vez que no se refleja o no se clasifica de manera adecuada, por ejemplo, pero en sí no afecta de manera general los estados financieros. Por ejemplo, no afectaría el estado de resultados, no afectaría las variaciones en el capital contable, el de flujos de efectivo, etcétera. También es cuando el auditor no puede obtener evidencia, es decir, en el primer supuesto tenemos evidencia, pero no podemos generalizar, tenemos evidencia y podemos generalizar salvo ciertos supuestos. El segundo es cuando no podemos obtener evidencia de auditoría suficiente en la cual basar su opinión, pero concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si en caso de que las hubiera, pudieran ser materiales, aunque no generalizados. Es decir, yo en el primer supuesto obtuve evidencia de que hay una incorrección material, pero no es generalizada. Y en el segundo supuesto no obtuve evidencia de auditoría suficiente, pero en base a lo que en base a la evidencia que sí tengo, aunque no sea completa, ni suficiente ni adecuada, concluyo que en base al comportamiento del registro de las operaciones que tiene la empresa, pudiera haber incorrecciones materiales que no detecté, pero que si las hubiera, no son generalizadas también. Es decir, no abarcarían la totalidad de la información que se presenta y se revela en los estados financieros. Entonces, ahí también podría optar por una opinión con salvedades. Es decir, hay dos supuestos. En conclusión, hay dos supuestos. Cuando tienes evidencia suficiente y existen errores, pero no generalizan a la información financiera. O cuando no tienes información, no obtuviste evidencia, pero aún así en base a tus exámenes y a tus resultados, aunque no sean completos o suficientes y competentes, determinas que las incorrecciones que no detectaste que pudiera haber no son generalizadas. Entonces pudieras hablar una opinión con salvedades. Vamos con el segundo tipo de opinión modificada, que es la desfavorable o adversa. Antes de continuar, para que puedan entender un poco más de lo que platicamos en la opinión con salvedades, perdón, eh, revisen la definición de generalizar o generalizado, en referencia a las incorrecciones materiales, de las cuales hablan en la NIA 705, en el apartado de definiciones. De hecho, es la única definición que trae esa norma. Entonces, por ahí pudieran interpretar aún más lo que se refiere cuando hablamos con salvedades. También les recomiendo que reiteren la definición de incorrección material o incorrección, y el concepto de materialidad o de importancia relativa que marcan las normas de información financiera. Todos esos conceptos les van a ayudar un poco más a entender cuándo usar una opinión modificada. Bien, se dice que un auditor expresará una opinión desfavorable solamente en un supuesto, cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, es decir, si pude obtener información de la empresa
concluyo que las incorrecciones, es decir, las diferencias individualmente o de forma agregada, son materiales, pero sí son generalizadas en los estados financieros. Por ejemplo, vamos a suponer que la empresa está registrando, por ejemplo, la compra de una silla la está registrando como un gasto, siendo que la silla reúne para lo que las normas de información financiera considera como inmuebles, planta o equipo. Reúne todas las características de un activo fijo, pero aún así lo registra lo registra directamente al gasto. Entonces nosotros lo detectamos en una situación. Entonces, en un registro contable lo hizo de esta manera. Después detectamos la compra de un escritorio, la cual utilizó el mismo criterio de generalizarlo a gastos, de registrarlo en gastos. Y después detectamos la compra de, no sé, por ejemplo, de un archivero, y misma situación, mismo criterio para registrarlo de manera de gasto, aunque hayan sido varios archiveros, aunque hayan sido varios. Entonces nos damos cuenta que esta decisión está en contra de lo que marca la información, las normas de información financiera, por lo cual estamos generalizando que los estados financieros tienen incorrecciones materiales, individualmente o de forma agregada. Entonces aquí ya no podemos decir que porque todos los activos fijos contienen un error, y esto trasciende porque toda vez que en el caso del estado de situación financiera estamos clasificando de manera inadecuada la compra de esos activos, y también en el estado de resultados nos está perjudicando la parte de los resultados, toda vez que lo estamos manejando como gastos y no nos está generando la utilidad que realmente es. Y también nos afecta la aplicación de los recursos porque no lo estamos manejando como inversiones. Entonces aquí podemos concluir que de manera generalizada la información financiera tiene incorrecciones materiales, por lo cual ustedes van a emitir una opinión desfavorable o adversa, es decir, negativa. ¿Qué podemos hacer aquí? Miren, ya están en el trabajo, ya hicieron todo el protocolo de lo que es la auditoría, ya aplicaron su estudio de evaluación del control interno, ya planearon, ya firmaron la carta de términos y condiciones, la carta de prestación de servicios profesionales, ya aplicaron los procedimientos de auditoría, ya obtuvieron evidencia, etcétera. Para que no se pierda todo este trabajo, pueden hablar con la administración respecto a esas incorrecciones que ustedes detectaron. Si la empresa corrige la mayoría de esas incorrecciones y ya se puede interpretar que no son generalizadas, volvemos a la opinión con salvedades. Si la empresa las corrige en su totalidad, podemos hablar de que se puede emitir una opinión favorable o una opinión no modificada. Entonces, la recomendación es que si ustedes detectan que una incorrección es generalizada, o sea, está plasmada o está vertida en toda la información financiera desde su presentación hasta su revelación, lo ideal es que lo platiquen con la administración para ver qué se puede hacer al respecto. Si la administración una vez que se le notifican esas incorrecciones y hay tiempo de corregirlas previo a la emisión del dictamen, aún así no las corrige, bueno, entonces ustedes tendrán que optar por una opinión desfavorable o una opinión con salvedades, dependiendo del grado de correcciones que haga la administración. Recordemos que es obligación de la administración hacer las correcciones. Yo sé que está de más decirlo, pero el auditor únicamente va a revisar, no va a hacer las correcciones él propiamente. Y por último, la denegación de la opinión. Esta sucede cuando no se puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la cual basar su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, en caso que las hubiera, porque pues ustedes no saben porque no tuvieron evidencia suficiente, podrían ser materiales y generalizadas. Miren, normalmente cuando no se obtiene evidencia suficiente y competente,
debido a que hay impedimentos por parte de la administración, por parte de los empleados o por parte de todo el grupo de la empresa, de todos los empleados de la empresa, o a lo mejor los registros contables no permiten obtener evidencia toda vez que están mal implementadas las políticas contables, el manual de contabilidad, etcétera. Entonces nosotros no podemos obtener evidencia, pero ya firmamos, ya aceptamos el encargo de auditoría, tenemos que emitir un informe. En este caso, podemos decir que nos abstendremos de opinar. El informe se redacta. Yo ya les comenté que de todas maneras, aunque no tengamos información suficiente y adecuada, evidencia, perdón, suficiente y adecuada, de todas maneras tenemos que elaborar nuestro dictamen en el cual vamos a plasmar que nos abstenemos de opinar toda vez que tenemos la imposibilidad de acceder a la información, o accediendo a la información, a pesar de tener acceso a ella, vaya, no tenemos información suficiente como para saber si existen incorrecciones materiales y si son generalizadas o no, por lo cual preferimos abstenernos de opinar. Normalmente esto pasa cuando hay presiones externas por parte de presiones externas del equipo de auditoría, por parte de la administración o de empleados de alto rango, en el cual nosotros se nos complica obtener información. Podemos platicarlo igual con la administración para decirle necesitamos cierta información para poder obtener evidencia suficiente y competente, y ya en caso de que la administración no acceda aún así a entregarnos dicha información, bueno, nosotros podemos emitir una abstención de opinión en el informe de auditoría, y aún así, aunque nos entregaran la información, considerábamos que esta no es suficiente o no está preparada de manera adecuada y la administración no decida cambiarla, también no podemos tener una seguridad razonable de que no existan incorrecciones materiales, por lo cual debemos igualmente de abstenernos de opinar. Bien, entonces, si se fijan, son tres grandes diferencias que hay entre los tipos de opiniones modificadas. Bien, el informe de auditoría es un documento que contiene la opinión del auditor sobre la fidelidad y exactitud de la información financiera. ¿De dónde obtenemos si la información financiera es fiel y exacta a lo que marca las normas de información financiera? Bien, tenemos que apegarnos a los resultados que obtuvimos derivado de la aplicación de nuestros procedimientos de auditoría. Es decir, una vez que yo tenga la evidencia suficiente y competente y tenga las declaraciones por parte de la administración y tenga las pruebas realizadas de manera suficiente que me permite identificar que mis resultados pueden ser generalizados y no existen incorrecciones materiales, o si existieran ya determiné cuáles son, bien, puedo pasar a emitir mi informe de auditoría. ¿Qué debe de llevar ese informe? Lo vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a recordar la importancia que tiene el informe de auditoría. Entonces, yo emito mi informe conteniendo una opinión que ya vimos en las clases pasadas, que ya vimos en los temas pasados, perdón, puede ser modificada o no modificada. Bien. El informe de auditoría es lo último del procedimiento, del trabajo de investigación, lo último de un trabajo de auditoría. Iniciamos con la planeación o el acercamiento al cliente, como las actividades preliminares a la planeación, y posteriormente iniciamos nuestro trabajo y concluimos nuestra revisión emitiendo este informe. Entonces, el informe de auditoría es lo único que vende nuestro trabajo las personas a las que están involucradas con la empresa. Ya lo hemos visto: socios, accionistas, instituciones bancarias, público inversionista, proveedores, clientes, etc. Bien. Entonces, pero normalmente va dirigido a los socios o accionistas y a los miembros del consejo de administración, o a quien haya hecho el encargo del que se va a tratar, por ejemplo, en caso de una auditoría específica, antes de llevar una compra-venta de una empresa o la adquisición de una empresa nueva. Normalmente, por ejemplo, si yo voy a comprar la empresa, vamos a suponer que es la empresa A y la empresa B. La empresa A va a vender la empresa, entonces va a vender su patrimonio, va a haber una venta hacia otra empresa. Yo soy dueño de la empresa A y decido venderla.
La empresa B, lo primero que debe de hacer para saber si compra o no nuestra empresa o mi empresa es determinar la información, es verificar en la información financiera la rentabilidad y el volumen patrimonial de la empresa. Es decir, pues tiene que acudir a los estados financieros básicos para ver si su inversión va a redituar alguna ganancia en el futuro. Entonces, en- entonces la empresa B puede decir, ¿sabes qué? Yo sí voy a acceder a tener el negocio contigo y comprar tu empresa, pero primero necesito que alguien, un profesional, me garantice que tu información financiera es correcta, es adecuada y está expresada de acuerdo a las normas de información financiera. Es entonces ahí cuando voltean a ver a un auditor externo. Yo como empresa B, con la autorización de la empresa A, podría decirle al auditor, necesito un reporte, necesito un dictamen, necesito que dictamines los estados financieros de la empresa A, toda vez que estoy interesado en hacer una compra de la empresa. Necesito el informe para que me digas si efectivamente lo que yo veo en la información financiera es correcto. Y no con esto voy a decir que el auditor le va a decir a la empresa si la compra o no. El auditor únicamente va a expresar su opinión respecto a si la información financiera muestra fielmente la situación real de la empresa, por lo cual ahora sí, la empresa B, con la certidumbre de que lo que está contenido en los estados financieros está correcto, puede tomar una decisión. Otro trabajo este es en el caso de que fuera una compraventa de una empresa o la adquisición de una empresa. Otro caso pudiera ser en ocasiones que va a haber una ampliación por ejemplo, en las líneas de producción de la empresa y la empresa necesita conocer o obtener un financiamiento en el cual es una cantidad grande de dinero para comprar activos fijos, contratar nuevo personal, conseguir unas instalaciones nuevas, etcétera. Lo que es la etapa preoperativa. Bueno, entonces nosotros acudimos con una entidad financiera y le decimos, necesito que me entregues un dictamen en el que digas que la información financiera es adecuada de acuerdo a un marco de información financiera aplicable. La empresa, el banco puede recomendarte qué normatividad debes de aplicar para mostrarle a ellos, presentarles y revelarles la información financiera para que ellos determinen si te pueden dar ese financiamiento. Entonces, les digo, el dictamen básicamente da certidumbre a los usuarios de la información financiera de que lo que está plasmado en los estados financieros es correcto. Entonces, ¿qué debe de llevar el dictamen o cómo debe de estar estructurado el dictamen para que el lector pueda interpretarlo? Eso es lo que vamos a platicar hoy. Solamente quería recordarles que el dictamen es el resultado final del trabajo de auditoría y lo emitimos, además de cumplir, para cumplir con las normas internacionales de auditoría, lo emitimos porque es el resumen de nuestro trabajo y es lo que pudiera interpretar la persona a la que va dirigido el dictamen. No vamos a entregarle todo el compendio de evidencia, todo el archivo de auditoría, nuestra idea de que si la empresa está bien o no. No, le vamos a entregar un informe en el que en base a la evidencia determinemos si efectivamente la información financiera, si efectivamente se registraron las operaciones que afectan económicamente a una empresa y que generaron información financiera, que la contabilidad está correcta. Bien, ahora que recordamos cuál es el propósito de emitir el informe de auditoría, vamos a ver propiamente el documento, qué estructura debe de llevar, es decir, el informe de auditoría, cómo se va a redactar o cómo se va a presentar a las personas interesadas. Bien, primero el auditor debe de plasmar en el informe, debe de tener en mente que el informe va a ser escrito. ¿A qué me refiero con esto? No estamos hablando de que deba de arrastrar el lápiz para plasmar todas sus conclusiones y su opinión, no, sino que el auditor debe de prepararlo de tal manera que le permita
entregarle en físico a la empresa o a la persona a la que haya contratado sus servicios el dictamen, el informe. Esto debe de ser porque lleva la firma autógrafa del auditor. Ahora, estamos hablando que el dictamen puede estar en digital, pero es un complemento de lo que se entrega al final de una auditoría. Por ejemplo, yo le puedo entregar el dictamen del informe de auditoría a la persona a la que haya contratado los servicios del auditor por medios electrónicos, por así convenir en el acuerdo. Recordemos que todo debe de ir plasmado en la carta de prestación de servicios profesionales, pero siempre le debo de entregar impreso el dictamen con mi firma autógrafa en caso de que yo sea el auditor responsable. Esto garantiza que la empresa pueda disponer del dictamen en una versión original, en una versión escrita, en una versión impresa, y a su vez pueda disponer del dictamen para entregar con los estados financieros. Los estados financieros también deben de ir firmados por la persona quien los elaboró y la persona quien los revisó. Entonces, todo ese compendio de información se presenta en conjunto en un cuadernillo que denominamos así, cuadernillo de los estados financieros, que contiene los estados financieros básicos, las notas explicativas de la administración y además el informe de auditoría. El informe de auditoría no es una sola hoja. El informe de auditoría, vamos a ver un ejemplo más adelante, es todo un ciclo de información que se estructura como lo estamos viendo ahorita, para que sea entendible para la parte para el usuario de la información financiera y el usuario del dictamen. Bien, el informe de auditoría también llevará un título que indique con claridad de qué se trata el informe de auditoría independiente. Aquí no hay gran complejidad. El informe es lo que lleva en el encabezado, es con lo que iniciamos materialmente el dictamen. Lo otro sabemos que pues debe ser escrito, debe ser impreso y debe estar firmado por el auditor responsable. Pero es aquí, en este punto, donde inicia la materialidad del dictamen, es decir, la muestra física de lo que va a ser. Debe de llevar el título que represente a lo que estamos plasmando en el dictamen. Normalmente el título siempre, la mayoría de las ocasiones, tiene la leyenda informe de auditoría emitido por un auditor independiente, o informe de auditoría de estados financieros emitido por un auditor independiente. No lleva más, no lleva periodo, no lleva empresa, no lleva tipo de opinión, nada. Solamente eso va a ir en el encabezado del escrito del informe de auditoría. Pueden consultar la guía explicativa, yo siempre se los repito, de la NIA 700, que es la que contiene la estructura del informe. Ahí podrán ver cómo es el ejemplo. Ahí viene el ejemplo de lo que es el título del dictamen, pero pudiera haber variantes dependiendo del propósito. Por ejemplo, decimos que es de un auditor independiente para dejar en claro que no es una información que esté entregando un mismo empleado de la empresa, o un auditor, o en coordinación con un auditor interno, etcétera, sino que dejamos en claro que la emisión del informe corresponde a un auditor independiente. En la guía explicativa les comento que les comentaba, perdón, trae también unos anexos que les digo, pueden ir viendo, pero no se adentren tanto para que no se revuelvan, o pueden ir viendo, y si tienen alguna duda esperemos a que lleguemos al tema. Ahí contiene ejemplos, trae como anexos unos ejemplos, no vienen en las guías, perdón, están como anexos, es después de la guía. Y al final vienen como anexos varios varios dictámenes de auditoría, varios informes en los que van a ver ustedes o van a poder visualizar el título de cada uno de ellos para que vean cómo puede variar la información. Ahora, otro de los aspectos que debe de contener el dictamen o el informe de auditoría es a quién va dirigido, es decir, el destinatario. Ya llevamos título y destinatario para que los vayan anotando, es decir, cuáles son si yo les pregunto, menciona 4 características materiales del informe de auditoría,
me van a poner, debe de llevar un título, debe de llevar el destinatario, debe de llevar la opinión, debe de llevar las responsabilidades de la administración, etcétera, que lo vamos a ir viendo, pero ahorita para para ejemplificar por qué necesito que vayan anotando. Entonces, el tercer punto nos habla del destinatario. Se dice que el informe de auditoría irá dirigido a quien corresponda en función de las circunstancias del encargo. El encargo, recordemos que es cuando a nosotros nos transfieren la obligación de emitir un dictamen a cambio de un honorario. Entonces, quien nos pide el encargo, o sea, quien nos pide el trabajo, nosotros debemos de responderle o de entregarle el dictamen, dirigirle el dictamen a él, a esa persona. Como lo veíamos en la lámina anterior, la mayoría de las ocasiones es al consejo de administración, perdón, a los socios o accionistas. En ocasiones puede ser al consejo de administración, en ocasión puede ir dirigido a otra empresa que esté interesada en la empresa que se está auditando, puede ir dirigida a una institución financiera, etcétera. Puede ir dirigida al público inversionista. Entonces, básicamente aquí en el destinatario tenemos que ver el propósito o la necesidad por la cual surgió este trabajo de auditoría. Bien, ahora, en la primera sección del informe de auditoría, de lo que vamos a hablar es de la opinión del auditor. Eso que le costó tanto trabajo determinar y de qué manera plasmar en el informe de auditoría, va en la primera sección, es con lo que inicia el dictamen. Es hasta donde le indica al usuario, mira, antes de que continúes leyendo, mi opinión es la siguiente. Vamos a ver ahorita cómo se estructura la opinión. Bien, la primera sección del informe de auditoría entonces contendrá la opinión del auditor y tendrá el título así, opinión, simplemente opinión. Ya vimos título, que propiamente no lleva la palabra título, pero dice informe de auditoría de una auditoría por auditor independiente. Destinatario, que tampoco dice destinatario, simplemente viene el nombre de la persona a quien va dirigida o el conjunto de personas a donde va dirigido, que puede ser consejo de administración o socios y accionistas, etcétera, de la empresa tal. Y lo siguiente, ahora sí, lleva una sección que se llama opinión y debemos de plasmarla de esta manera: opinión del dictamen, opinión de nuestro informe, opinión del auditor, etc. Bien, en la sección de opinión del informe de auditoría se identifica lo siguiente. Bueno, contiene lo siguiente: identificará a la entidad cuyos estados financieros están siendo auditados, es decir, el nombre de la empresa o grupo a la cual se le está aplicando la auditoría. Por ejemplo, empresa comercial AC, empresa comercial SA, o grupo de ingenieros o grupo de arquitectos AC, no sé, empresa restaurantera SADCB, etcétera. El nombre de la empresa, el nombre de la denominación o razón social de la empresa a la que está siendo auditada, o en su caso de la empresa, no sé, a nombre de una persona física pudiera ser la empresa. Por ejemplo, en mi caso, hemos auditado los estados financieros de Luis Ángel Edmo Mendoza, por ejemplo. Es un ejemplo. Aquí va el nombre o denominación o razón social del ente económico al que se le haya hecho la auditoría. También manifestará que los estados financieros han sido auditados, es decir, debe de llevar siempre la frase: hemos auditado los estados financieros. Siempre deben de dejar en claro que ustedes ya revisaron la información contenida en estos reportes financieros, en los estados financieros básicos, o depende de los estados financieros o informes que la necesidad del usuario tenga, ¿verdad? También identificará el título de cada estado que comprenden los estados financieros, es decir, debemos de mencionar estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. También debe de remitir a las notas explicativas, así como al resumen de las políticas contables significativas. Recordemos que la política contable establecía una regla o criterio para un registro de alguna operación que debería de ir de la mano con el marco de información financiera con el que se preparen los estados financieros o el registro de las operaciones. También en esta sección de opinión especificará la fecha
o el periodo que cubre cada uno de los estados financieros, que comprenden los estados financieros que mencionamos en el punto número 3. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente tienen que decir si es el estado de situación financiera al 31 de diciembre, si es el estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre, o dependiendo si son unos dictámenes, digo, si es el dictamen de una información parcial que no sea completa del ejercicio de operaciones del que nos hablan las normas de información financiera, etcétera. Bien, ¿cómo debería de ser la estructura de ese primer párrafo en donde viene la opinión? Bien, el informe de auditoría pone de manifiesto, por ejemplo, que lo siguiente: hemos auditado los estados financieros de la empresa que comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujo de efectivos, si así fuera, ¿verdad? O pudieran ser nada más el estado de situación financiera y el estado de resultados, dependiendo. Eh, Después debemos tener de conformidad con el marco de información financiera aplicable, que en esta ocasión son las normas de información financiera. Luego mencionamos la fecha, al 31 de diciembre del 2019, por ejemplo, que es el año anterior, y así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. Así podría llevar la estructura, ese párrafo, y ya ahí, si nos damos cuenta, identificamos los estados financieros que han sido auditados. También hemos manifestado que auditamos. También identificamos el título de cada estado financiero, remitimos a las notas explicativas y mencionamos la fecha. Con eso se cumplen esas cinco afirmaciones básicas que tiene que hacer el auditor en su inicio en la sección de la opinión. Cuando el auditor tenga conocimiento de que los estados financieros auditados van a incluirse en un documento que contenga otra información, algún reporte fiscal, algún reporte operativo, algún reporte de la determinación de costos, etcétera, como un informe anual, podrá considerar la posibilidad, si la estructura de presentación lo permite, de identificar los números de páginas en las que se presentan los estados financieros auditados. Esto ayuda al usuario del dictamen a identificar los estados financieros a los que se refiere el informe de auditoría. Es decir, debemos de separar nada más que hemos auditado y que revisamos los estados financieros, no incluir todos esos tipos de informes que muestran en conjunto con el cuadernillo de los estados financieros. Bien, hasta aquí vamos a llegar con los elementos de lo que es el informe de auditoría. Mañana continuaremos con más con los otros elementos para continuar dándole estructura a nuestro informe de auditoría. Grábense muy bien estos aspectos materiales que tiene el informe para que puedan interpretarlo cuando veamos los ejemplos en el anexo. En la norma 700 nos dice que el informe de auditoría incluirá una sección inmediatamente después de la opinión que se denomina fundamento de la opinión. ¿Qué vamos a incluir en esta sección? Bien, en esta sección vamos a incluir, que se tiene que manifestar que la auditoría se llevó a cabo de conformidad con las normas de información, las normas internacionales de auditoría. Ojo, o sea, que quiere decir que el actuar del auditor parte de lo que marcan los requerimientos en las NIAs. Aquí es importante mencionar que la normatividad que vaya a regir mi comportamiento como auditor, yo la debo de mencionar en este apartado. Es decir, la auditoría se llevó a cabo de conformidad con las normas internacionales de auditoría aplicables. Es decir, porque en ocasiones no consideramos la totalidad, puesto que la información financiera así no lo requiere.
pero aquí en este apartado también podemos mencionar alguna otra normatividad que se pueda considerar para efectos de la práctica de la auditoría. Por ejemplo, en su momento aquí se mencionaba que la auditoría se preparó de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que después posteriormente pasó al el Instituto Mexicano de Contadores Públicos a adoptar las normas internacionales. Entonces en esta ocasión utilizamos ese marco de referencia, pero en el caso de que se utilice algún otro marco de referencia de alguna otra jurisdicción o alguna otra legislación, no solamente de carácter local, sino de carácter internacional, que así lo requiere el trabajo de auditoría, bueno, tenemos que mencionar que también se tomó de referencia este aspecto. Eh, También es importante, ¿por qué es importante mencionar esto? Perdón, la referencia a las normas utilizadas informa a los usuarios, es decir, a los quienes van a leer el dictamen, que la auditoría ha sido realizada de conformidad con normas que ya están establecidas. Esto garantiza que el trabajo sea de mayor credibilidad y que permita al usuario confiar en lo que está leyendo en el dictamen. Bien, también se tiene que, en este apartado de fundamento de la opinión, se tiene que hacer referencia a la sección del informe de auditoría en la que se describan las responsabilidades del auditor de conformidad con las NIAs, es decir, cuáles van a ser las normas, cuáles van a ser las responsabilidades del auditor en cuestión de lo que se está en cuestión de lo que está manifestando en el dictamen, en el informe de auditoría, y qué cuestiones son las que contemplan las mías como responsabilidad del auditor. Es decir, la responsabilidad del auditor pues obviamente es que su opinión esté bien fundamentada, que su opinión sea de acuerdo a lo que estamos viendo en esta NIA 700. También habla sobre la cuestión de responsabilidades posteriores al informe en caso de que se necesite darle seguimiento a las respuestas o que existan hechos posteriores que alteren lo que el auditor en su momento dijo. Entonces es responsabilidad del auditor darle seguimiento a lo que está plasmando en el informe de auditoría. A estas responsabilidades se refiere, vamos a tocarlas un poco más adelante e igual en otra sección del informe de auditoría, pero se tiene que hacer referencia aquí en el fundamento. También debe de incluir una declaración de que el auditor es independiente de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables de acuerdo al código de ética, y de que ha cumplido las restantes responsabilidades de ética de conformidad con dichos requerimientos. Es decir, la identificación de la jurisdicción de origen de los requerimientos de ética aplicables incrementa la transparencia sobre dichos requerimientos en relación con el encargo de auditoría concreto. Es decir, debemos de dejar en claro que nuestro trabajo de auditoría, nuestro trabajo, podemos poner la leyenda de esta manera: nuestro trabajo de auditoría se llevó a cabo de conformidad con los requerimientos de ética aplicables relativos a la independencia mental, a la objetividad en las cifras de la información financiera, a la opinión del auditor, a la opinión propia del auditor sin que esté influenciada por la administración de la empresa o los encargados del gobierno de la entidad, etcétera. Tenemos que dejar en claro de que en el trayecto de nuestro trabajo de auditoría se siguieron los requerimientos de ética que marca el código de ética aplicable dependiendo la jurisdicción de la empresa, ¿sí? Pero normalmente el código de ética siempre es el mismo para todos los contadores públicos que ejercen la tarea de una auditoría de estados financieros. También eh, tenemos que mencionar eh, si manifestar si el auditor considera que la evidencia de auditoría que ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión del auditor. Miren, estamos en la sección, recordemos, en esta sección, todo este es un solo requisito, un solo apartado, un solo elemento. Ya en la información anterior que habíamos visto, teníamos que la opinión es una sección. Bien, el fundamento de la opinión es otra sección. Básicamente,
en el fundamento de la opinión, en esta sección tengo que mencionar los tres primeros puntos que tenemos aquí. Ojo, mencionarlos y decir qué normas considere para el desarrollo del dictamen, cuáles van a ser mis responsabilidades como auditor, mencionar que hay una sección para ello y incluir una declaración de que el auditor es independiente en relación con los requerimientos de ética. Bien, pero en sí, el fundamento por esencia, el fundamento esencial de la opinión que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros es la evidencia suficiente y adecuada. Entonces es importante que en el apartado de fundamento de la opinión el auditor deje en claro que la evidencia fue suficiente y adecuada y esta soporta el fundamento de la opinión. Es decir, esta soporta la opinión del auditor, sea el rumbo que tome, sea adversa, sea desfavorable, sea favorable, o sea con abstención, etcétera. La opinión va a estar sustentada por esa evidencia que el auditor debe de dejar en claro que es suficiente y competente. Bien, el siguiente requisito o elemento que debe de contener el, el dictamen es el hecho de que la empresa se considera en marcha, es decir, la empresa se presume que está en funcionamiento. Entonces debemos de destinar un apartado para dejar en claro que la empresa se considera en funcionamiento debido a las características de las cifras en la información financiera. Es decir, aquí en este apartado, la empresa debe de mencionar, tomando de referencia la norma internacional de auditoría 570 que habla sobre la empresa en funcionamiento, debe de considerar si derivado de su revisión de auditoría, el auditor detecta que las cifras de la empresa arrojan que la empresa es que su continuidad o su funcionamiento está comprometido. ¿A qué me refiero con esto? Que en base a las cifras que está el auditor tomando, que está revisando, pueda determinar que la empresa en un periodo corto de tiempo puede entrar en liquidación, es decir, que su negocio ya no sea rentable. Entonces el auditor, si detecta esto en una auditoría, tiene que hacer mención, tiene que abrir un apartado en el informe en donde dé a conocer todas estas situaciones. La NIA 570 trata de la responsabilidad, de esa responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros en relación con las empresas en funcionamiento y las implicaciones que tienen estas para dar el informe. Pero básicamente nos dice, si el auditor detecta si el auditor detecta en el trayecto de la auditoría que las cifras muestran que la empresa se encuentra en marcha, en funcionamiento normal, el auditor simplemente tiene que hacer mención de esto. La empresa se encuentra en funcionamiento de conformidad con la información contenida en los estados financieros. Punto. En el caso contrario de que el auditor detecte que su continuidad está comprometida, entonces debe de mencionar los aspectos a considerar o por los cuales él determina que la empresa se considera en funcionamiento, pero que hay altas posibilidades de que se vea la necesidad de entrar en liquidación. El auditor debe de mencionar, debe de dejar esto en claro en el informe, toda vez que muchas personas que sean las usuarias del dictamen van a tomar decisiones en base a los estados financieros preparados, considerando que la empresa está en funcionamiento. El principio es uno de los que vemos en los postulados básicos de las normas de información financiera, que es negocio en marcha. Entonces, y nos dice que la información financiera de una empresa se prepara y se revela y se presenta considerando que la empresa, el negocio está en marcha por un tiempo indefinido. En el caso contrario, en el que no la empresa ya se vea comprometida en un corto periodo de tiempo, la misma empresa es responsable de preparar la información financiera considerando los aspectos de la liquidación de la sociedad.
es decir, cómo se va a proceder para la liquidación de la empresa, etcétera, pero debe de hacerlo, debe de mencionarlo en las notas de los estados financieros, debe de presentar la información financiera de esta manera, debe de reconocer esas obligaciones que están próximas a venir. Entonces el auditor debe determinar si la empresa está en marcha, nada más mencionar que el negocio se mantiene estable y va a continuar con las cifras de la información, presentando las cifras de la información financiera conforme al principio de negocio en marcha. Pero caso contrario, si la empresa se ve comprometida en el corto periodo de tiempo, el auditor debe de mencionar que la información financiera está preparada considerando este supuesto, en el supuesto en que la empresa entre en liquidación. Bien, cuando las disposiciones legales o reglamentarias, este es otro apartado, requieran por algún otro motivo que el auditor comunique las cuestiones clave de la auditoría o este decida hacerlo, aplicará la NIA 701 que trata sobre las cuestiones claves de las que ya habíamos hablado. Recordemos que esa norma, la 701, trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones clave de la auditoría en el informe final. Su finalidad es tratar el juicio del auditor en relación con lo que debe comunicar en el informe y con lo que no debe de comunicar, es decir, algún riesgo relevante que el auditor consideró, algún criterio o que utilizó, un criterio que utilizó los encargados del gobierno de la entidad para preparar la información financiera o el responsable de quien la prepare, etcétera. Todas esas cuestiones clave el auditor debe de determinar en este apartado si las debe de mencionar. Entonces, este es otro apartado dentro del mismo informe final de la auditoría. Bien, el informe de auditoría incluirá una sección titulada responsabilidad bueno, en relación en relación a la En relación al perdón, me quedé leyendo. En relación al informe de auditoría, este incluirá una sección titulada Responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros. El informe de auditoría utilizará el término adecuado en el contexto del marco legal de la jurisdicción en la que esté involucrada la empresa y no será necesario que se refiera únicamente a la dirección, sino puede mencionar al responsable de la dirección o de los encargados del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros, y puede en ocasiones mencionar a algunas otras personas, responsabilidad de la dirección, responsabilidad de los empleados en relación con la preparación de estados financieros, etcétera. Todo dependerá de quien haya preparado la información financiera por la cual se está haciendo la opinión. Así, en esta sección del informe de auditoría, se identificará también en este apartado de responsabilidades de la dirección en relación con los estados financieros. También se identificará a los responsables de la supervisión, no solamente de la preparación de la información financiera, cuando los responsables de la supervisión sean distintos a los que cumplan las responsabilidades que menciona la NIA 700. En este caso, el título de la sección también se referirá entonces a los responsables del gobierno de la entidad y a los responsables de la supervisión de la preparación de la información financiera. Cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco de imagen fiel, es decir, con un marco de información financiera aplicable y que se haya respetado las normas de información financiera, la descripción en el informe de auditoría de las responsabilidades en relación con los estados financieros se referirá a la preparación y presentación fiel de los estados financieros o a la preparación de estados financieros que expresan la imagen fiel. Es decir, así tendríamos que cambiar nuestro tema en esta sección, en este apartado, haciendo referencia a que la responsabilidad es en relación a que las personas que se encargan de preparar los estados financieros lo hayan hecho de conformidad en nuestra situación con las normas de información financiera. Bien, continuemos con la parte continuemos con la parte de la sección, ya para cerrar los requisitos que vamos a hablar en esta información. En esta sección, en la sección de responsabilidades del auditor,
responsabilidades de la administración en relación con la información financiera. Eh, el informe de auditoría describirá la responsabilidad de la dirección específicamente en relación con estos dos puntos que muestro en pantalla. Primero, que la preparación de los estados financieros en relación con un marco de información financiera aplicable y el diseño del control interno es responsabilidad de la empresa, es decir, es importante que el auditor deje en claro que quienes prepararon los estados financieros que nosotros estamos auditando quien diseñó, implementó y mantuvo el sistema del control interno es la dirección de la empresa, es decir, o los encargados del gobierno de la entidad. Tenemos que dejar bien en claro en esta sección, en conclusión, que nosotros no preparamos la información financiera, sino que simplemente revisamos. Es por eso que en el otro apartado donde hablamos de la responsabilidad del auditor o donde hacemos mención a la sección en la que que contiene la responsabilidad del auditor, ahí debemos de mencionar que no es responsabilidad nuestra la preparación de la información financiera. También debemos dejar en claro en este apartado de la responsabilidad de la administración en relación con la información financiera que la valoración que tomaron ellos para continuar como empresa en funcionamiento, es decir, por qué prepararon los estados financieros considerando que la empresa sigue en marcha. Entonces, y en caso de que este criterio sea adecuado como principio contable de la empresa en funcionamiento, así como la revelación en sus notas en el caso de las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento, es decir, si la entidad consideró que no que está comprometido su futuro en el corto plazo, tiene que mencionar esto en las notas y nosotros debemos de juzgar si nosotros debemos dejar en claro en el informe que la responsabilidad de revelar esa información de respecto a las cifras de un negocio en quiebra o que está en liquidación es completamente de la empresa, es decir, de la administración. Básicamente estos son los requisitos algunos de los requisitos que debe de mencionar en relación a la responsabilidad que tiene la administración en la preparación de la información financiera. Eso es todo por la clase del día de hoy. Les voy a pedir que por favor los requisitos que hemos visto hasta ahorita los anoten en el archivo que van a adjuntar el archivo que van a adjuntar como registro de asistencia. Es decir, les voy a dar un ejemplo. Primer punto de lo que hemos visto de requisitos es que debe de ser un informe escrito. Después, de los elementos vimos, vamos a poner título del dictamen o título del informe, destinatario, o sea, no me estoy refiriendo a que pongan el destinatario, que pongan encargados del gobierno, no quiero que me anoten en ese archivo en el que van a registrar la asistencia cada uno de los elementos que hemos tratado. Miren, si quieren el de informe escrito no lo pongan, van a iniciar ustedes así, de esta manera, quiero que lo registren para que ustedes lo vayan teniendo. Primer punto, primer elemento, título. Segundo elemento, destinatario. Tercer elemento, opinión, que recordemos que es una sección, pero vamos a poner así nada más, opinión del auditor. Cuarto elemento, fundamento de la opinión. Quinto elemento, cuestiones clave. Sexto elemento, responsabilidades de la administración. Así quiero que lo vayan poniendo, porque no es por evaluar, no es por otra cuestión, sino para que no se olviden que todo lo que estamos hablando es en relación a los elementos que debe de reunir el informe final del auditor. Bien, además de esto que les estoy comentando, si tienen alguna duda, pues ya saben, preguntan a través de Classroom para dejar evidencia de nuestra participación y pueden hacerlo también por el grupo de WhatsApp. Eso es todo por la clase de hoy. Espero que tengan un excelente día.